La paz de Cristo, le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar a este mensaje. Padre Celestial, te damos la honra y la gloria y el honor por ese tesoro encendido en nuestros labios, Padre, para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado en el nombre de Cristo. Amén, amén. Señor, bendice a tu iglesia amada, Padre. En este momento vamos a abrir la palabra de Dios rápidamente. Romanos capítulo 4, verso 16, dice así: por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, y no solamente para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, vamos a estar hablando acerca de la fe. La fe es importante. La fe puesta en Dios es una fe firme que no se rompe. Amén. Y esa fe nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Esa fe nos ayuda a nosotros a avanzar. Entonces, la fe. ¿Qué es la fe? Pues la fe es la certeza de las cosas que no se ven, de la demostración de las cosas que se esperan. Una persona que tiene fe en Dios o tiene fe en la palabra de Dios, tiene confianza. Amén. Y cuando una persona tiene fe en Dios, eso significa que cree en la gloria de Dios. Cuando alguien tiene fe, le está creyendo al poder, a la gloria de Dios. Y Dios se agrada de una persona que tiene una fe bien definida. Y voy a explicar, ¿verdad? Y voy a tratar de profundizar un poco esto. Cuando Abraham creyó a esa promesa de Dios, Abraham no dudó. Abraham creyó con todo su corazón. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios se sintió bien. Cuando uno confía en Dios, Dios también se agrada de esa persona que confía. Es como cuando usted pone la confianza en alguien. ¿Ya? Usted sabe que esa persona no le va a fallar. Usted sabe que esa persona va a ser una persona fiel, va a ser una persona que no le va a fallar, porque usted pone su confianza, ¿verdad? Y esa misma persona pone su confianza en usted y eso se hace más fuerte, se hace más fuerte. ¿Por qué? Porque ahí empieza la verdadera fe, es confiar en Dios. Amén. Y cuando confiamos en Dios, Dios se agrada de eso. Dios se agrada de que nosotros confiemos en Él. Dios se agrada que depositemos toda nuestra confianza en Él. Y esto es como un sello que Dios pone a aquel cristiano que le cree a Dios. Dice, bueno, pues tú crees en mí, pues yo te pongo ese sello de mi confianza, que yo también confío en ti. Tú confías en mí, yo confío en ti. Y ahí empieza una confianza hacia Dios. Amén. Y también Dios una confianza hacia ti, de que tú confías en Él y Dios te sella. Así pasó con Abraham. Por eso viene siendo el padre de la fe. Amén. El padre de la fe. Aunque Abraham cometió muchos problemas, sin embargo, Dios les concedió, aun cuando ellos ya eran ancianos, aun cuando muchas veces su esposa no creyó, cuando llegaron los ángeles a darle la promesa de que ella iba a tener esa descendencia hacia ella. Era una mujer ya avanzada, ¿verdad? Ya había terminado su menstruación como mujer, pero más sin embargo, la promesa de Dios siempre llega. Por eso es importante que nosotros creamos a las promesas de Dios. Eso significa confiar en Dios. Eso significa tener fe en Dios. Cuando una persona dice, es que yo creo, ok, pero nomás está creyendo, pues a lo mejor, quién sabe,
A lo mejor Dios quiere, a lo mejor Dios no quiere. Entonces no estás definiendo tu fe, porque estás diciendo a lo mejor Dios quiere. No, Dios quiere. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere ayudar. Dios te quiere sacar adelante. Si Dios dice que te va a sanar, te va a sanar. Entonces tenemos que cancelar todas esas dudas a nuestra mente, a nuestros sentimientos, y quitar todas esas cosas que están dentro de nosotros para cancelar toda duda que me está robando la bendición de Dios. Todas esas dudas que me dicen a mi mente, que me dicen a mis sentimientos, esas dudas se tienen que cancelar, se tienen que destruir totalmente para que la palabra de Dios tiene que hacer efecto. Pero si yo digo, yo creo fielmente de que lo voy a lograr. Si Abraham no hubiera creído a esa promesa de Dios, si Abraham simplemente, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. No, Abraham creyó en la promesa de Dios, y eso le agrada a Dios. Cuando tú y yo confiamos en Dios, cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Él, ponemos nuestra fe en Él, debemos de creer que Dios lo va a hacer. No tenemos que dudar nada, no tenemos que cuestionar nada. Tenemos que recibir esa palabra de parte de Dios. Por eso aquellas personas que creen fielmente en Dios son las que tienen victoria en sus vidas. Aquellas personas que le creen a Dios reciben sanidad, reciben restauración, reciben liberación y reciben la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque están creyendo fielmente, porque han puesto toda su confianza delante de Dios, delante de Él. No están dudando nada. Están creyendo totalmente, aun cuando no ven en ese momento las cosas, ellos lo están creyendo. Aun cuando están enfermos, ellos están creyendo que su sanidad va a llegar. Aun cuando no ven las cosas que están ahí, pero ya las están viendo por la fe, porque tienen esa visión. Y cuando alguien tiene fe, se pone el lente de Dios, la visión de Dios. Cuando alguien no puede ver, se tiene que poner unos lentes y tiene que ir al doctor. Pero cuando alguien se pone la visión de Dios, alabado sea su nombre, déjame decirte, y esto está muy hermoso. ¿Por qué? Porque tú puedes ver las cosas como si ya estuvieras tú en el cielo, adorando, alabando, exaltando el nombre de Dios, como si ya estuvieras ahí con el Señor en ese lugar, adorando, alabando. ¿Por qué? Porque el que tiene fe puede ver con sus ojos espirituales que el cielo ya está con él, que la gloria de Dios ya está en él, que el poder de Dios ya está en él, que los milagros ya está en él, que las promesas de Dios ya está en él, y todo lo ve diferente porque está mirando con los ojos espirituales de Dios. Se ha puesto los lentes de fe. Amén. Y grábate esto, cuando tú te pones los lentes de Dios, te pones la fe de Dios aquí en la tierra. Amén. Otra vez, cuando tú te pones esos lentes de Dios, te pones la fe de Dios aquí en la tierra, y empiezas a caminar y empiezas a ver como si estuvieras viendo con los lentes espirituales de Dios. Aunque Dios no necesita lentes, porque Él ya ve, dice que sus ojos están puestos sobre nosotros en todos los confines de la tierra. Los ojos de Dios ya están puestos. Los ojos de Dios ya están mirando. Por eso cuando Dios empezó a ver todas las cosas que Él creó, las empezó a ver de una manera diferente, en la visión de Dios, en el proyecto de Dios, en el plan de Dios. Por eso es importante. Mucha gente no recibe bendiciones y no recibe milagros y no recibe nada porque no cree en esa promesa. Pues a lo mejor no. Tenemos que empezar a creer en que Dios lo va a hacer porque Él lo dijo.
porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, Él no va a mentir. Lo que Dios le dijo a Abraham, que Dios lo iba a bendecir con una descendencia grande. Y esa bendición no nomás es para los judíos, es para todo aquel que tiene fe en Dios. Pero como él fue el hombre de fe, el hombre que agradó a Dios, pues es el padre de la fe, porque le creyó a Dios en unas circunstancias. Pero esa fe que él depositó en él, eso lo hizo que él creyera, y eso es lo que hizo que Dios obrara en él para que se cumpliera todas las promesas de Dios. Por eso cuando nosotros creemos así y lo declaramos por la fe, empezamos a ver cosas sobrenaturales, cosas hermosas, cosas poderosas. Por eso cuando tú no tienes fe, cuando yo no tengo fe, ando todo triste, ando todo cabizbajo, ando todo desalentado, porque la fe es la gloria de Dios. La fe es el poder de Dios. Por ahí dijo alguien: yo le pedí a Dios que me diera fe, y me diera fe, y le pedía a Dios todos los días que me diera fe y fe y fe. Pero un día me puse a leer la palabra de Dios y entendí que leyendo la palabra de Dios es cuando viene una fe poderosa dentro de mí. Cuando empecé a leer la palabra de Dios, dijo este hombre, empecé a tener una fe grande, una fe poderosa. No podemos decir: es que yo tengo fe nada más. No, tenemos que accionar. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en estos tiempos difíciles. Tenemos que tener una fe disciplinada en nuestra vida. Y es un punto importante que yo quiero que se quede en tu corazón en este hermoso día. Tenemos que tener una fe disciplinada. Punto número 1 en nuestras vidas. Si no tenemos esa fe disciplinada en nuestra vida, entonces no vamos a poder vencer. Porque todos los días en nuestras vidas vienen problemas de cualquier circunstancia en nuestra vida. Pero la fe nos va a dar la fuerza para creerle a Dios, para entender que Dios no nos va a fallar, aun cuando tú no lo tienes en tus manos, aun cuando tú no lo tienes en este momento. Pero no te desesperes, alma preciosa, no te desesperes, hermano, no te desesperes, jovencita. Por ahí ya viene tu príncipe azul, por ahí viene ya ese trabajo que tú estás buscando, por allá viene ese problema económico que tienes, por allá viene esa situación legal que tú tienes, por ahí viene todo ya. Tú nomás ten fe, deja que tu fe que está en ti, ponla en Dios. Ya no la pongas en tus emociones, ponla en Dios, porque Dios te va a ayudar. Entonces esa fe tiene que ser disciplinada, y cuando hay disciplina en nosotros, hay valentía. Una fe disciplinada tiene que tener valentía. Tenemos que levantarnos con valentía, decir: ¿sabes qué? Gracias a Dios, porque me diste un día más para bendecir, para honrarte, para adorarte, para alabarte. Y esa fe es una valentía que te va a dar a ti mismo, y va a hacer que produzca muchas cosas buenas para ti de parte de Dios. Josué 1 del capítulo 1 del 1 al 9 dice: mira que te mando que te esfuerces. Mira que te mando que te esfuerces. Cuando tienes fe, te levantas con fuerza. A veces no queremos levantarnos porque tenemos muchos problemas. A veces estamos enfermos, a veces estamos tristes, a veces nos sentimos miserables por todo lo que ha pasado en nuestra vida. Pero cuando viene la fe de Dios, Dios nos levanta de ese lecho y empezamos a caminar con valentía. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Alabado sea. Es muy importante esto para nosotros. Hay que esforzarnos para bendecir a nuestras familias, para bendecir a aquellos que se nos acercan. Pero tenemos que esforzarnos. Solamente aquellos que son valientes y tienen fe pueden arrebatar esas promesas,
pueden arrebatar esas bendiciones. Mira que te mando que te esfuerces. Verso 7, solamente esfuérzate y sé valiente. Tenemos que esforzarnos todos los días de nuestra vida. Y lo dice, para cuidar y hacer conforme a toda la ley que Moisés te mandó. Tenemos que esforzarnos, tenemos que sacar fuerza de donde no hay. Por la Biblia dice que Dios nos da fuerza nos da como el búfalo. Alabado sea el nombre de Dios. También dice la palabra de Dios que Él nos da fuerza al cansado, aquel que no tiene ninguna. También dice la palabra de Dios que correrán y no se cansarán, caminarán y no van a flaquear, porque tienen las fuerzas de Dios. Cuando viene fe a nosotros, Dios nos inyecta, amén, esa fe a través de la confianza de Dios, a través de glorificar el nombre de Dios. Ahí entra esa fe en nosotros. Por eso es importante que nosotros tengamos una fe bien definida en cada uno de nosotros, para que esa fe pueda ser fuerte y maravillosa. También dice la palabra de Dios, alabado sea su nombre, en el verso 2, otro hombre de Dios que nos habla también de su fe inquebrantable. Alabado sea el nombre de Dios. Dice la escritura en el verso 2 de Job, verso 6, dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una zarza maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo la mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien o el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Se da cuenta? A veces la gente te va a señalar y te va a decir, hoy, ¿cómo dices tú que tienes fe? Y mira cómo estás tu situación, mira cómo estás enfermo, mira cómo te estás muriendo, mira, no tienes ni casa, no tienes ni carro, no tienes nada, estás en la ruina. Oh, alabado sea su nombre. A veces la gente te va a juzgar, así como Job. La gente te va a criticar de una y de otra manera. Tal vez tu familia te critique, tal vez tus hijos. Yo no sé los problemas que estés pasando tú en este momento, pero cuando uno tiene su integridad con Dios, cuando alguien tiene su integridad con Él, es una persona que Él sabe que lo que está pasando es para la gloria de Dios. Lo que está sucediendo es por la gloria de Dios. A pesar de todo, Él tenía su fe puesta en Dios. Sabía que Dios no lo iba a dejar. Sabía que Dios no lo iba a desamparar. Alabado sea su nombre. A veces el enemigo viene a querer robar, a querer destruir todo lo que hemos tenido, todo lo que hemos nosotros trabajado, todo lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida, y en un momento todo se derrumba, en un momento todo se destruye. Qué tremendo le pasó a Job en su vida personal. Yo no quiero estar en esta situación, yo creo que nadie, pero ahí hay una enseñanza para nosotros, que Él guardó su integridad delante de Dios. Cuando tenemos fe delante de Dios, esa fe no se quebranta. Esa fe es fuerte como el oro. Se va purificando más y más y más. Y a través de esa fe se hace cristalina. Podemos ver,
A través de la fe podemos ver cosas grandes, cosas maravillosas. En esto termino para la gloria del Señor, dándote un testimonio para su honra y para su gloria. Me acuerdo cuando mi hija estaba en el hospital, cuando mi hija me dijo mi esposa que no le daban ya mucho tiempo y que si ella volvía de esa situación, estaba en terapias intensivas, no podía ella mover ni hablar, había unos tubos que estaban dentro de ella estaba inconsciente. Yo no estaba en la Ciudad de México, yo estaba fuera de la Ciudad de México y ella me habla y me dice, hijo, tienes que venirte porque nuestra hija tiene esta circunstancia, tiene este problema y yo no sé qué hacer. ¿Sabes qué? Yo le dije, Dios, ¿cómo es posible que esto me esté pasando? ¿Qué hice mal, Señor? ¿Por qué mi hija está en esa situación? Y en ese momento se me acerca mi hermana. Y Dios la bendiga, mi hermana, y me dice, no te preocupes, ella va a estar bien. Cuando llegues allá a México, ella va a estar fuera de problema. Oh, pero esas palabras a mí no me llegaron. A mí esas palabras no me llenaron porque yo estaba enfocado solamente en que ella estaba sufriendo. Le digo, Dios, no te la lleves. Dios, no te la lleves porque ella no es bautizada. Ella necesita ser bautizada en el nombre de Cristo. Y si una vez se entrega a Cristo, te la puedes llevar, pero no te la lleves, mi Dios. Y yo le clamaba toda esa noche, clamando a Dios. No había aviones, había un problema allá en esa ciudad de Orlando, un problema grave porque había muchos huracanes que no podían salir los aviones ni entrar. Digo, Dios, ¿cómo le voy a hacer para ir a ver a mi hija? Y en eso me dice mi hermana, ya hay un avión, mañana mismo te vas. Le di gracias a Dios, digo, Señor, gracias. Pero lo más tremendo que me pasó es cuando yo le dije, Dios, yo no puedo sacar a mi hija de esta situación, pero si tú me das permiso ir al mismo infierno y me das el poder para sacarla, yo voy en tu nombre, Padre, y en el nombre de Cristo yo te pido, Señor, que tú la saques de esas circunstancias. Alabado sea el nombre de Dios, porque cuando llego ya a Mexicali, mi hija ya está tranquila, mi hija ya está en paz, y mi hija ya está recuperada. Alabado sea su nombre. Le doy gracias a Dios, que Dios escuchó mi oración, que Dios escuchó para que mi hija, Dios le diera una vida nueva. Se entregó a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Y pronto ella, bendito, va a ser una sierva que va a estar predicando la palabra de Dios para la honra y gloria de Dios. Una fe que está puesta en Dios no se quebranta. Al contrario, es más sólida como el oro puro se va purificando. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde.